Y continuamos aprendiendo o adquiriendo conocimiento del reino de Dios bajo el tema ¿Quién es Jesús? Y estamos ubicados en Génesis capítulo 3, versículo 15, en la palabra que dice, esta te herirá en la cabeza. El concepto de cabeza es parte superior del cuerpo humano y superior o anterior de muchos animales, en la que está situada el cerebro y los principales órganos sensoriales. El cerebro genera los pensamientos intelectuales más complejos y controla los movimientos corporales. Quiere decir que la cabeza controla el cuerpo. Ejemplo, hablando de la simiente, porque aprendimos la semana pasada, en el video pasado, perdón, que Jesús es la simiente de la mujer, que le va a herir, o que ya le hirió, porque ya esa profecía se cumplió, la cabeza a Satanás. Entonces, la cabeza es la que controla el cuerpo. Por ejemplo, hablando de la simiente, Jesús. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la cruz. Entonces, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, el diablo es la cabeza de todo lo que se opone a la voluntad y el propósito de Dios. Y a esto se le llama mundo. El mundo es un sistema establecido en la mente del hombre. Y como está en la mente, la Biblia dice que conforme son los pensamientos del hombre, así es el hombre. De la mente se exterioriza hacia afuera. Dice, desde el principio el diablo comenzó a establecer en la mente del hombre la desobediencia y la rebeldía en oposición al Creador. Y esto es lo que Pablo le llamó la ley del pecado. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque el no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Eso lo heredamos de Adán. Cuando él pecó, heredó esa ley. Y como desde él hacia hasta el día de hoy, todas las generaciones heredaron la ley del pecado. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces la ley del pecado lleva al hombre a ser guiado por el enemigo, por el diablo. Acordémonos que Dios le dijo a él, comerás del polvo. Y que así como Jesucristo dijo que su comida era hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra, pues la comida del diablo es llevar al hombre a la muerte eterna. Porque cuando el hombre muere, le dijo Dios, volverás al polvo, porque del polvo fuiste tomado. Y de una manera metafórica, cuando Dios le dice a Satanás, tu alimento será el polvo de la tierra, es que él trabajaría para llevar al hombre a la muerte. Y sobre todo a la muerte espiritual. Efesios 6, 11, 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Jesús, que es la simiente de la mujer, estuvo en la tierra y fue tentado por el diablo, este evento fue donde la simiente venció al diablo y nos enseña que Mateo 4, 1 y 17 dice, el diablo tentó a Eva con la comida y Eva prefirió comer del árbol que obedecer la palabra de Dios. Entonces Mateo 4, 1 al 17, en la tentación de Jesús, lo primero que el diablo hizo fue tentar a Jesús con la comida. Como sabía que tenía hambre porque había ayunado 40 días y 40 noches. Él lo llevó, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo le dijo a Jesús, el diablo no estaba seguro que Jesús era la simiente, que Dios le dijo allá en Edén. Pero él, como veía que Jesús empezó a moverse diferente a otros seres humanos, él sospechaba, pero no estaba seguro. Él lo seguía a todas partes, a donde Jesús iba, tratando de tentarlo como hizo con Adán y Eva. Se puso a analizarlos para ver en qué los hacía caer y en la desobediencia a Dios hasta que lo logró. Así hizo con Jesús. Lo seguía a todas partes. Y cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El diablo utiliza la palabra de Dios escrita para atentar a los verdaderos discípulos de Jesús. Luego lo llevó y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, porque escrito está que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropece en piedra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Luego el diablo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque el diablo le mostró todos los reinos del mundo a Jesús. Y le dijo, te daré. Porque a él le fueron dados para que gobernara en el polvo, en la muerte, en el pecado. El diablo gobierna el mundo a través de las 4.200 religiones. A esto la Biblia le llama, la identifica como Babilonia la Grande, la ramera, la mujer que está sentada sobre muchas aguas, la mujer que está sentada sobre una bestia escarlata. Está en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis. Todas las organizaciones religiosas dicen que adoran a Dios. La mayoría utilizan su palabra escrita. Sin embargo, han colocado mandamientos de hombres antes que los de Dios. Y un ejemplo contundente es cómo Jesús confrontó a las religiones que en el tiempo de su venida tenían el control político y religioso. Y lo que les dijo a ellos permanece escrito hasta hoy, como si su voz se repitiera en toda nación y lugar de la tierra. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Eso le dijo Jesús a los religiosos del tiempo de su venida, los que tenían el control en ese tiempo, tanto religioso como político. Marcos 5 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseña como doctrina mandamientos de hombre. Y Jesús, algo muy interesante es que Jesús les llamó hipócritas. En otra ocasión les dijo sepulcros blanqueados, que por fuera están muy adornados, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, porque Satanás gobierna en la muerte del hombre. Y sigue diciendo Jesús en Marcos 7, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a vuestras tradiciones de hombres. Y eso es lo que practican las religiones. Tradiciones, año tras año, hacen lo mismo en la misma fecha, en el mismo día, en el mismo mes. Todo lo hacen como tradiciones, lo festejan como tradiciones. Y no quiero hacerme referencia exactamente a ninguna, ya, porque estoy hablando de un sistema implementado por Satanás, que es su cabeza, y es donde Jesús le causa una herida
porque los confronta y porque Jesús viene a cambiar las tradiciones de los hombres y a implantar la obediencia al reino de Dios. Si el diablo ofreció a Jesús los reinos del mundo, es porque él cree tenerlos. Y si él cree tenerlos, es porque de alguna forma Dios se los ha concedido por un tiempo. Porque Ezequiel 28 dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiere decir que estos reinos que aún le pertenecen o le pertenecían hasta que vino Cristo, al diablo un día dejarán de ser, por cuanto su gobernador o su jefe o el que los controla dejará de ser, ellos también dejarán de ser. Efesios 2:12 dice, en los cuales estuviste en otro tiempo, hablándole a los cristianos, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Jesús también le dijo a él, el príncipe de este mundo. Él dijo, ahora viene el príncipe de este mundo y el príncipe de este mundo será echado fuera. También dijo, y el príncipe de este mundo nada tiene en mí. El diablo se transforma como en Edén para engañar al hombre. En Edén el diablo se transformó en una serpiente o utilizó la imagen de una serpiente. Segundo a los Corintios 11:13 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, muchas religiones se disfrazan y dicen que ellos son el reino de Dios en la tierra. Dicen que son apóstoles de Cristo. Dice, no es mera, dice aquí en la Biblia, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Dice, algunas religiones politeístas, o sea, que adoran varios dioses, sus integrantes hacen milagros y se lo atribuyen a sus dioses. ¿Qué dice según a los tesalonicenses refiriéndose a esto? Versículo 9 dice, hablando del anticristo, dice el apóstol, inicuo cuyo advenimiento es por Satanás. O sea, cuando hay hombres que hacen milagros a través de sus ídolos o en nombre de sus ídolos. Dice que el advenimiento de estas personas y también del anticristo va a ser por Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Está diciendo aquí, no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es el amor de la verdad? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, de una manera inexplicable. Ese amor tan grande que Dios manifestó, que nos amó de tal manera que dejó su gloria, su reino y se humilló. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el amor de la verdad. Y muchos rechazaron el amor de la verdad desde que Cristo vino hasta este día. Para ser salvos, rechazaron el amor de la verdad. Cuando Cristo vino no habían tantas religiones en la tierra. Sí habían algunas, porque desde el jardín de Edén comenzó la religión y comenzó el diablo a ministrar, a enseñar a la gente a adorar el cielo, la luna, las estrellas, los ángeles, adoran los árboles, adoran todo menos a Dios. Y comenzó el diablo a extraviar a la humanidad desde el mismo Edén. Y toda la historia de la humanidad, él ha venido trabajando para extraviar a la humanidad. Pero no habían tantas religiones como en este tiempo, porque él ha venido trabajando astutamente. Esta religión ya descubrieron que esto no es de Dios, voy a inventar otra, voy a sacar otra. Hay unas que adoran ídolos, hay otras que no adoran ídolos. Hay otras que utilizan la palabra, pero han torcido la palabra. Enseñan conforme el diablo les va ministrando. Están siendo engañados por ellos mismos. Están siendo engañados por el diablo. Dice, porque no aceptaron el amor de la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Hay religiones que hacen sacrificios a sus dioses. Primero Corintios 19 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles, significa gentiles son los que en ese tiempo no eran del pueblo de Dios, se le llamaban gentiles. Que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Hay religiones fundadas por hombres que dicen que un ángel les habló. No, que yo tuve una visión, vi un ángel y el ángel me habló y me dijo esto y por eso yo fundé una religión. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa algo maldito. Entonces, todas estas religiones que dicen que un ángel le habló a su fundador y dicen que el ángel le habló y por eso fundaron la verdadera religión. Esos son los verdaderos adoradores. Pero cuando empezamos a estudiar, yo estuve en una de ellas, cuando empezamos a estudiar la palabra, vemos cómo han torcido las doctrinas. Unas enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que Jesús es un ángel, un arcángel que Dios envió, que es un Dios menor que el Padre, que no tenemos alma, que no existe el infierno, etcétera, etcétera. Que solamente 144,000 personas van a ir al cielo. Y otras también tienen cosas torcidas, tienen una apariencia de piedad, pero en la práctica niegan la eficacia de ella. Hay religiones que adoran el sol, la luna, las estrellas, los animales. Voy a leer
Deuteronomio 18, 9 al 12. A ver qué le dijo Dios a su pueblo Israel cuando lo llevó, cuando le dio la tierra para que ellos habitasen, la tierra que él les había prometido. Gloria a Dios. Dice aquí en el 18, versículo 9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego. Esto lo hacen algunas religiones. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechiceros, ni encantador, ni adivinos, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. Entonces todas esas religiones que practican estas cosas, que tienen en sus altares a Jesús y dicen que le sirven a Dios también, es una forma de servir a Dios en ellos. Es parte del imperio babilónico, satánico, de lo que la Biblia llama mundo. Porque hay 3 clases de mundo. El globo terráqueo también se le llama mundo. A la gente que vive dentro del globo, el planeta Tierra, también se le llama mundo. Y también se le llama mundo al sistema diabólico, pagano, opuesto a Dios, establecido o implantado por el diablo para extraviar a la humanidad y para apartar al hombre de la adoración a su creador. Y para terminar este video, quiero dejarles o leerles Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, escuche bien, ¿por qué hay tanta homosexualidad? La homosexualidad se ha proliferado tanto, ha crecido tanto, que hasta
hay naciones donde se casan hombres con hombres y mujer con mujer. El diablo está tratando de que la gente acepte la homosexualidad, la diversidad de género como algo natural, pero es algo contranatural. Aquí dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Yo no tengo nada contra los homosexuales, yo los amo porque ellos son criaturas de Dios. Pero este desvío es consecuencia del que los hombres han dejado de adorar a Dios por adorar a las criaturas que Él creó. Personalmente no tengo nada, es más, tengo amigos que están en este extravío y los amo y oro por ellos para que Dios los saque de ese engaño del diablo que le hace creer a los hombres que tienen una mujer adentro y que le hace creer a las mujeres que tienen un hombre adentro. No, Dios los entregó a este desvío porque despreciaron el amor de la verdad para adorar imágenes de todo tipo. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en el mismo la retribución debida a su extravío. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, escuche bien, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Esto es lo que ha hecho la obra del diablo en toda la tierra. Pero Jesús le hirió la cabeza cuando murió en la cruz e implantó su reino aquí en la tierra. Jesús dijo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Dónde? En la mente de los hombres y mujeres que reconocen que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Aquel que vino a destruir las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio no solamente era para los judíos, que fue el pueblo que Dios escogió para darse a conocer. A través de este pueblo se escribió la Biblia. Pero no solamente Él vino a salvar a los judíos, sino también al griego. Y cuando dice griego se está refiriendo al resto de la humanidad. El evangelio no es religión. El evangelio es el plan, el proyecto que Dios trajo para salvar, rescatar de la esclavitud, del pecado y de la muerte a la humanidad.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Cristo nos ama a todos y vino y murió en la cruz fue para salvar a toda la humanidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Que los hombres amaron más la tiniebla que a la luz. Yo espero que tú que estás viendo este video reflexiones y te arrepientas, porque somos todos herederos del pecado y necesitamos arrepentirnos para poder entrar en el reino de los cielos. Te arrepientas y recibas a Jesús como tu Salvador y tengas la vida eterna. Dios te bendiga, y el Espíritu y la esposa dicen ven y siguen diciendo ven.